Hola, buenas tardes. Sí, al parecer el dramaturgo y todos los escritores y prácticamente todos los que nos llamamos así somos parientes. A ver, que encienda la luz. A ver, me pidieron... La petición fue que hablase de la aparició dels clergues regulars a la historia, de la aparición de los clérigos regulares, los teatinos, en la historia, con la ocasión del 500 aniversario, quingentésimo dirían los de la RAE, de la fundación de la orden. Entonces pensé en el enfoque que le voy a dar es dos. Tiene dos bases. Una es hablar de los datos que hay que dar con la idea de llegar a una síntesis para ver qué impacto han tenido los clérigos regulares tanto en la vida religiosa católica, por un lado, como en la historia de la Iglesia y en general en la historia de Occidente y, como veremos, del mundo. Yo no soy especialista, me lo he estudiado para esta charla. De hecho, yo no sabía la diferencia entre clérigos regulares y teatinos, si es lo mismo, si uno incluye al otro o qué. O sea que me empezaré el esbozo del cuadro general conceptual que queremos tener por ahí, y luego iremos pintando el resto del cuadro. Los teatinos son una institución de vida consagrada, católica. Lo que tienen de especial es que es una nueva forma organizativa que salió en el siglo XVI, no solo una nueva orden, sino toda una nueva, lo que ahora está de moda decir, todo un paradigma nuevo de forma organizativa y jurídica para consagrarse dentro de la Iglesia al proyecto, al designio de Dios. Esto es la clerecía regular, se llama, y esta es la gran aportación innovadora de San Cayetano, que es el fundador. O sea, él hoy en día le llamaríamos un entrepreneur, un emprendedor religioso, uno de los más grandes de la historia. Antes de él, pues de los primeros que tuvimos eran los monjes. Cuando se acabaron las persecuciones en el Imperio Romano y vino la paz, pues era mucho más fácil ser cristiano, y entonces algunos se retiraron. Aquí en Occidente tenemos a San Benito, aunque antes el primer monje de la historia fue el primer monje en grupo, que no era solitario, fue San Pacomio, que fundó un monasterio en el año 320, 5 años antes del concilio de Nicea en el Nilo. Ese es el primero de la historia, o sea, el auténtico fundador del concepto de orden religiosa. Estos monjes viven en monasterios, como sabemos, y según la regla de San Benito se dedican al ora et labora. Tienen sus propiedades, viven de eso, de trabajarlas. Luego, con el tiempo, pues como todo lo que hace una empresa, los hijos no son iguales y si llega a los nietos, con suerte. Entonces, de vez en cuando hay que reformarla o revivirla y salen reformadores a lo largo de la historia. Luego tenemos en el siglo XIII, la gran innovación siguiente fueron los frailes franciscanos. Si los monjes vivían en monasterios, los frailes viven en conventos. Salen del monasterio, pidieron permiso y se dedican a predicar. Y como ya no se dedican a trabajar sus campos ni a tener ese patrimonio, y San Francisco, su carisma era la pobreza, pues se convierten en mendicantes. Pasan 3 siglos más, y en el siglo XVI San Cayetano idea los clérigos regulares. Ahora, en vez de vivir en convento, vivirán en casas dentro de la ciudad, y da un paso más que il poverello en lo de la pobreza, porque, como dice San Pablo, el amor al dinero es el origen de todos los males, y entonces decide confiar totalmente en la providencia, con prohibición de pedir, de mendicar, y así la Iglesia, a través de la historia, va avanzando hacia la consumación
del reino de Dios. Y bueno, la fundación fue concretamente la fundación de los teatinos el 14 de septiembre de 1524, fiesta de la exaltación de la cruz, justo hace 500 años. Por eso lo del aniversario. Yo venía pensando, viniendo del mundo empresarial, yo no soy consagrado, que en todos estos MBAs y estas cosas que se estudian hablan de la sostenibilidad corporativa. Una sostenibilidad de 500 años, no hay proyecto humano que ni siquiera se lo imagine. Obviamente aquí hay que descubrir que es porque esto es un proyecto divino. Y tenemos la sostenibilidad de los benedictinos que ya llevan 1500 años. Eso es impresionante, es imposible proyectar eso nada más que confiando en la providencia. Si uno hace una hoja Excel y le salen esos números, ahí pasa algo, algún parámetro que no hemos visto. Bueno, voy a más o menos rápido hablar un poquito de los fundadores, para los que no estemos familiarizados con ellos. Fueron 4 fundadores. La idea era de San Cayetano de Thiene, que nació en 1480. Nació en el norte de Italia, en Thiene. Su padre era el conde de Thiene. Esto es en la provincia de Vicenza, en la región del Véneto, capital Venecia. Y su padre murió a los 2 años y la madre se esmeró muchísimo en su formación. Doctor en Derecho, en ambos derechos que estudiaban entonces, civil y canónico, con un carácter muy humilde y devoto, que siempre tuvo. La madre quería que él fuese lo que aquí llaman el hereu, que se ocupase del patrimonio familiar, pero él tenía mucha vocación piadosa. Y en 1508 lo vemos, como estaba tan formado, lo vemos de protonotario apostólico. El protonotario apostólico es el que le escribe las cartas pontificias con el Papa Julio II. A los 35 años es ordenado sacerdote y funda, interesante y mirar la edad, a los 44 años funda los teatinos, bajo el pontificado de Clemente VIII, como hemos dicho, ese 14 de septiembre de 1524, y él muere a los 66 años. Su gran amigo se llama, que es el segundo de los 4 fundadores, Bonifacio da Coli. Es amigo de Cayetano, se conocieron en la corte de otros de los papas de este siglo XVI, de León X, un papa Médicis. Este Bonifacio da Coli era de Alessandria, que es una ciudad del Piamonte, también es del norte de Italia. La capital del Piamonte, como sabemos, es Turín, y también era doctor en Derecho, doctor doble en Derecho civil y canónico, y Cayetano le transmite su idea y le confía la reforma, la fundación, y de hecho, aunque otro de los fundadores que ahora presentaré es el que escribió las constituciones, tenemos una carta en la que se ve claramente que el boceto de la idea, el núcleo de las constituciones lo escribió Bonifacio da Coli. Y el tercer fundador, muy notorio, porque fue muy famoso en su momento, es Juan Pedro Carafa, que había nacido, este es del sur de Italia, que igual que aquí en España somos distintos los del sur que los del norte, 2 personalidades distintas, aquí sucedía lo mismo. Este es extrovertido, nació en el castillo de Capriglia, en la provincia de Avellino, en la región de la Campania, en el reino de Nápoles. Y con 14 años huye con su hermana, que era un poco mayor que ella, porque quieren hacerse dominicos. Él dominico y ella dominica. El padre dice, se me va el hijo, quien se ocupa del castillo, le obliga a volver al castillo, pero le da una formación buenísima. Estudia filosofía, teología. La verdad es que es impactante el nivel de cultura que tenían ambos, los 3 que he ido diciendo. Había nacido 4 años antes que Cayetano, y lo vemos ya de protonotario apostólico con Julio II en 1503, y en 1505 lo nombran obispo de Chieti. Chieti es un pueblo en los Abruzos, en el sur de Italia, el centro-sur, que son esas montañas tan bonitas que hay, que en la época de los romanos, en latín eso se llamaba Teate. Si lo declinamos, Teati. Y de ahí viene el nombre de teatino.
Como Carafa era obispo de Teati, a estos clérigos regulares les llaman teatinos. Es curioso, por distender y salir del mundo eclesiástico, la historia. Hay toda una mitología sobre este Teate, que es curioso. Yo también pienso que las coincidencias no existen. Pero lo curioso es que la mitología dice que esto lo fundó Aquiles, el famoso Aquiles, y le puso el nombre de su madre, que era en griego, que tiene las T aspiradas, en griego tetis, que viene del verbo griego que quiere decir fundar, tener interés político en la unión armoniosa de los hombres. La palabra etimológicamente quiere decir eso. Esta es una nereida y tenía fama de eso, es de lo primero. Si uno se lee en la Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, ahí habla de esta figura. Bueno, y Pedro Carafa lo mandaron a muchas misiones diplomáticas, estuvo de nuncio en Nápoles, trató mucho estuvo en España, se peleaba mucho, no voy a entrar en mucho detalle, tampoco tenemos tiempo, pero era muy conocido en todas las cortes europeas y demás. Y en 1555, ya muerto Cayetano, porque murió en 1547, lo nombran papa. Y Juan Pedro Carafa es el Papa Pablo IV, en pleno Concilio de Trento. La historiografía lo tacha de implacable, pero buscando, pienso, digo yo, que quizá un juicio un tanto injusto, porque en una carta que refiere un biógrafo suyo, Ben Ballester, en un libro que tiene, que se llama Paulo IV, cofundador de la clerecía religiosa, ya en la página 3 leemos una carta de Juan Pablo Carafa a su madre, que es corta la cita y la voy a leer, para que podamos extraer del propio texto y no de lo que nos cuentan los historiadores cómo vemos que puede ser su personalidad. Y le dice a su madre: pienso que el mayor bien que Dios me ha hecho es que del seno materno me acogiesen y gobernasen estas vuestras manos benditas, que tanto se fatigaron en formar y dirigir a esta inútil criatura. Yo creo que denota un carácter afable y tierno. Bueno, y luego él, que era un reformador, tenía anhelo de mejorar el cuerpo de Cristo, de mejorar el cuerpo de Cristo teológicamente se refiere a la Iglesia, como saben los teólogos. Y él tenía un amigo, que es un amigo entrañable, que se llamaba Paolo Consiglieri. Este es el cuarto. O sea, tenemos San Cayetano y su amigo Bonifacio, Juan Pedro Carafa y su amigo Pablo Consiglieri, que es de la familia de Gislieri. Esta familia es famosa porque en 1566 dieron el papa, que es San Pío V, el famoso de la batalla de Lepanto. Que además San Pío V, cuando llegó a papa, dijo: yo voy a seguir el programa reformador de Pablo IV. Bueno, estos son los cuatro fundadores. Todos de un nivel curial. La curia es el gobierno eclesiástico, o sea que sabían cómo la cosa funcionaba dentro. Y amigos entre ellos, ¿no? El contexto en el que sucede esto, estamos en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Hay la crisis de la Edad Media, sabemos, el Renacimiento, el humanismo, hay los descubrimientos geográficos. Se descubre, para los europeos es el Nuevo Mundo, descubrimientos científicos, el padre Copérnico, ahora ya el mundo no es el centro y los planetas van alrededor, sino es el Sol, teoría heliocéntrica. Los descubrimientos técnicos, la imprenta es clave para el conocimiento. Entonces el hombre empieza a pensar en muchas otras cosas, o se empieza, podríamos decir, distraer o ampliar su campo. Dentro de la Iglesia hay un ambiente con mucho abuso, hay algunas. El Señor siempre suscita personas que corrijan, siempre igual que al pueblo israelita le mandaba profetas, pero hay muchos abusos, mucha corrupción eclesial. Hemos hablado de papas como a Alejandro VI, el papa Borgia, que venía
aquí, ¿no? Que tenían hijos cuando se supone que debían ser célibes, etc. Aunque hay que decir que en esa época eso no escandalizaba mucho, pero su interés era claramente político, de hacer carrera, etc., ¿no? Luego había el problema ese de las indulgencias, que se quejan más tarde los protestantes. Ya los católicos, ya había muchas voces de reforma antes de los protestantes, y bueno, inmoralidad y demás. Entonces salen estas voces, los proyectos de reforma católica. Es interesante aquí para la historiografía, no por ser apologeta católico, sino el saber, los protestantes les ha dado por llamarlo la contrarreforma, sabiendo que Lutero es de los años 20 y estas iniciativas son bastante anteriores. No es una contrarreforma a la reforma protestante, sino es una reforma católica en toda regla. Lo que pasa es que hay varios tipos de reformadores. Hay el que se cansa de la institución y dice, ahí os quedáis y me voy, como Lutero, que tenía muchísima razón en muchas cosas que decía, pero el método de gestión del cambio, pues hay diversos métodos, y el de Cayetano, de Juan Pedro Carafa, pues es el método de hacerlo desde dentro. Y desde dentro puede ser ideando o paradigmas nuevos o instituciones nuevas, o incluso reformando las existentes, como ha habido, por ejemplo, los carmelitas descalzos reforman a los carmelitas para volver a la observancia, etc. Y algunos obispos que había que iban a la diócesis y lo hacían desde dentro, ¿no? Antecedentes históricos tenemos los dos concilios anteriores al Concilio de Trento. El Concilio de Trento empieza en el año 45, estamos siempre en los 1500, y ahí en el siglo anterior había dos concilios, el de Florencia y el de Letrán. El de Florencia fue un intento fracasado de unión con aquello que había sucedido el año 1054, 5 siglos antes del cisma de Oriente, ¿no? Con Miguel Cerulario, Focio, etc. Intentaron unir, pero seguían discutiendo las mismas controversias cristocéntricas desde el Concilio de Calcedonia del siglo V, con la famosa cuestión filioque, filio hijo, quei, sobre la perijóresis y las procesiones intratrinitarias, cuestiones teológicas muy sutiles, pero que se peleaban mucho. En el fondo, y esto lo digo yo, por ánimo más político que de verdad, porque por la implicación que ellos entendiesen claramente lo de la Santísima Trinidad, y todavía no nos ponemos del todo de acuerdo. En los años 1990 hay acercamientos y demás. De ahí sale el término discusiones bizantinas. Estos eran de Bizancio. Cuando discutes una cosa que la gente no llega nunca al acuerdo, pues discusiones bizantinas. Bueno, pero claro, de ahí sales un poco diciendo, vaya, otra vez no nos hemos podido poner de acuerdo. Y luego ya en el siglo, vivía Cayetano, el Concilio de Letrán empieza en 1512, San Cayetano, como era un jurista de reconocido prestigio, va, y el objetivo de este concilio era la necesaria reforma de la Iglesia. Y ahí es interesante muchas cosas de este concilio, porque todo lo que sea reforma es muy inspirador leer las iniciativas que hay. Y en el discurso de apertura, que lo hizo un señor fray Egidio de Viterbo, que era el general de los agustinos, es interesante notar que Lutero era agustino, o sea, este era su padre superior. Él hizo un discurso de apertura que es todo un programa de reforma eclesial en 1512, que sin duda inspiró a los teatinos y a todos los que vinieron después. Y ahí dice una frase que se ha hecho muy famosa en círculos eclesiales, en latín, que es interesante, dice, y ahora la traduzco, dice, homines per sacra immutari face est non sacra per homines, que quiere decir, los hombres deben ser cambiados por la religión, por lo sagrado, no la religión por los hombres. Lógicamente, no debemos instrumentalizar la religión. O sea, los hombres deben ser cambiados por la doctrina, no al revés. Entonces, pues de ahí, con este espíritu del Concilio de Letrán, salen iniciativas. Otro antecedente importante es que en el siglo anterior cayó Constantinopla. La gente creía que eso era imposible. Constantinopla, me contaban que tenía tres zanjas grandes, 3 baluartes. Era muy difícil conquistar Constantinopla. Pues Constantinopla cayó en 1453.
De ahí salen muchos griegos, porque allí se hablaba griego. Lo del turco es porque los que conquistaron es el Imperio Otomano, y por eso se hizo musulmán. Hasta entonces era lo que quedaba así de imperio romano en la cristiandad. Pues muchos griegos van y se refugian en Occidente y traen todo el amor y el conocimiento a todo lo greco-romano, etc. Y esto impulsa más el Renacimiento. Interesante lo de la caída si ahora de repente cae el gran imperio que tenemos, pues a todos nos afecta emocionalmente mucho. Bueno, pues de las iniciativas que salen, de las más notorias y relevantes para los teatinos son los llamados oratorios del amor divino, que eran hermandades de personas piadosas que decían: oye, esto está muy de capa caída, aquí hasta los papas son unos inmorales, la gente solo tiene interés en medrar. Y estos desean darse ellos para mejorar el mundo. Ya había el primero que vemos en la historia se llamaba el Oratorio de San Jerónimo, fundado por el beato Bernardino de Feltre, que era un franciscano, en 1494, y que lo hizo en Vicenza, que es la región de San Cayetano. Tenía San Cayetano 14 años, sin duda había oído hablar de esto. Y después vemos en Génova, inspirado por Santa Catalina de Génova, y un notario y sus amigos de allí que lo llevaron a cabo, el Oratorio del Amor Divino, que después lo fundaron en Roma, y ahí fundaron en Roma en el año 1514, en pleno concilio llamaba el concilio de Letrán, un par de años, y vemos a San Cayetano, a Bonifacio da Cole, a Juan Pedro Carafa, a Paolo Consigliere y a otros reformadores, como uno muy famoso que es el obispo Juan Mateo Ghiberti, que fue obispo de Verona y es otro de los grandes reformadores. La conferencia podía ser sobre él solo, y otros muy famosos en la historia eclesiástica. Al principio eran 36, según ponían los estatutos, y que se reunían a rezar y a tener una vida ordenada, piadosa. Luego llegaron a ser como unos 50 o 60, de mucho nivel aristocrático en el caso de Roma, y luego se fundaron otros oratorios en Milán, Florencia, Padua, Nápoles, etc. Y como además de la oración esto hay que llevarlo a la vida, pues ellos hacían obras de caridad y se fundaron hospitales de incurables, los primeros. En muchas cosas la Iglesia ha sido institucionalmente pionera. Los primeros en la historia de Italia. Es notable el de Venecia, porque lo fundó en 1524 San Cayetano y lo rigió Carafa y Contarini, conde, que también había sido compañero suyo en el oratorio de Roma. Y por este hospital de incurables de Venecia pasan la mayoría de los fundadores de las órdenes religiosas con ánimo de reforma de todo el siglo XVI. El más conocido para nosotros es San Ignacio de Loyola, que llega en 1535 a Venecia con la idea, con sus compañeros, de montar la Compañía de Jesús, a ver cómo lo hacemos, y pide y obtiene entrevistas con Juan Pedro Carafa. Se reúne el año 36, los dos escriben, pero dicen que no cuentan exactamente de qué hablaron. Él fue ordenado San Ignacio de Loyola, que es nuestro San Ignacio de la Cova de Manresa, donde le inspiró sus ejercicios espirituales y toda la espiritualidad ignaciana. Fue ordenado sacerdote, además, en Venecia, en el año 37, y modeló la Compañía de Jesús con una similitud estructural a los teatinos, que ya llevaban fundados desde 1524, como hemos dicho. No tener rentas fijas, esto era totalmente novedoso. No obligación del oficio coral, no tan estricto como los mendicantes y los monjes, llamarle al superior con la palabra más de origen latino prepósito, usar en principio el traje clerical, el mismo de los sacerdotes de la zona, y una dedicación a predicar, confesar y estudiar, y dedicarse a apostolado y obras de caridad. Tanto es así que se confundían teatinos y jesuitas, y hay por ahí incluso un estudio de lingüística diacrónica, quiero decir, a lo largo de los siglos, que empezaron a llamar teatino a todo el que fuese piadoso, convencido, y en especial a los jesuitas. Con lo cual leemos en la historiografía muchas veces dicen los teatinos y se refiere a los jesuitas. Eso hasta muy recientemente ha sido un problema en algunos sitios. En el sur de España hay sitios hasta con ese nombre, etc. Bueno, y dos nombres más clave, para que por lo menos los hayamos oído, que es el director espiritual de la familia de San Cayetano, se llamaba Juan Bautista Carioni
de Crema, porque era de este pueblo Crema, que era dominico. Y él fue director espiritual de la Madre María Porto, de San Cayetano, de los hermanos, del propio San Cayetano y de otros santos, muy notoriamente de San Antonio María Zaccaria, que es el fundador de los Barnabitas, que ahora contaremos que es el segundo de las órdenes fundadas con este nuevo concepto de clerecía regular. Y luego, recogiendo la espiritualidad, en gran parte la espiritualidad de Fray Juan Bautista de Crema, tenemos a un teatino que es Lorenzo Scupoli. Lorenzo Scupoli, un poco posterior, nacido en el año 30, escribió el libro, como digo, plasma la espiritualidad de Joan Bautista de Crema, aumentada con la experiencia teatina, que se llama El combate espiritual. Este es uno de los, bueno, esto es subjetivo, pero es uno de los 5 o 6 libros de espiritualidad más importantes de la historia de la humanidad. Y de hecho, si me preguntan cuáles pueden ser los otros, pues La imitación de Cristo de Kempis, Los ejercicios espirituales de San Ignacio, La introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, yéndonos atrás los padres de la Iglesia, las confesiones, y pocos más, de Santa Teresa de Lisieux, Historia de un alma, y de Santa Teresa de Ávila, El castillo interior, o el de la perfección. Pero libros así de espiritualidad que le podamos llamar así como el Kempis, oye, pásame el Kempis. El Kempis es el libro que más se vendió en todo el siglo XV, pues que yo pienso que solo hay el Kempis y el Scupoli, los demás no se llaman el Ignacio o el Sales. O sea, es fundamental el Scupoli en espiritualidad, que se llama el combate espiritual. Bueno, y la evolución de los teatinos, tenemos que se funda en el año 24, con esta humildad que tiene San Ignacio. El primer prepósito no fue San Ignacio, sino Carafa. En 1527 entran tropas y saquean Roma, se llama el saco de Roma. Total, que se tienen que ir de Roma y se van a Venecia, por eso allí están en el hospital de incurables. Nombran a San Cayetano prepósito en 1530 y en el año 33 San Cayetano se va a Nápoles a fundar casas, que llegaron a tener 6 casas en Nápoles. Y entonces vienen estos otros santos con espíritu reformador y forman sus órdenes religiosas, cada uno con su carisma, según el estilo del fundador, pero con esta nueva forma con esta nueva sociedad llamada la clerecía regular, que, como hemos dicho, tienen casa, están mucho más cerca del pueblo, no son frailes, en el fondo lo que son sacerdotes, igual que diocesanos, pero que viven en comunidad y para poder controlar un poco más el entorno. Y ha habido en la historia 9 órdenes de clerecía regular, hasta que más recientemente se formaron lo que se llaman congregaciones, como congregaciones son, por ejemplo, los redentoristas, aquí de la diócesis de Vic, de San Antonio María Claret, los claretianos, etcétera, que empiezan con otra cosa que ya sale en el siglo XIX, que son empezar a hacer votos simples, etcétera, que es un tema para otra conferencia realmente. Bueno, estos 9, por haberlos mencionado, las 9 órdenes de clerecía regular son los teatinos de San Cayetano, los barnabitas de San Antonio María Zaccaria, que hemos mencionado antes, fundados en el año 30, los somascos de San Jerónimo Emiliani, los jesuitas de San Ignacio de Loyola del año 40, los leonardinos o clérigos regulares de la mano de la Madre de Dios del año 74, todo 1500, los Camilos, famosísimos de los enfermos, de San Camilo de Lelis, fundados en el año 1582. Otros menos conocidos, que hoy quedan unos 190 por ahí, que son los caracciolinos, cuyo título formal es clérigos regulares menores. Muy humildes ellos, se querían llamar clérigos regulares marianos, pero el Papa, que era, el nombre me parece que era Sixto V, era fraile menor, y dijo, pues esta orden se va a llamar los frailes menores. Y ellos hasta el día de hoy se llaman los clérigos regulares menores, no marianos. Estos son los caracciolinos de San Francisco Caracciolo. Y luego la última orden religiosa y muy conocida es los escolapios, los de las escuelas. El nombre formal es los clérigos regulares pobres de la mano de la Madre de Dios de las escuelas pías, fundados por San José de Calasanz en el año 1617. Estos son los que me enseñaron a mí a leer, porque cuando yo era pequeño, que iba a una escuela de los salesianos,
luego me iba con los escolapios, bueno, de hecho con las escolapias de Santa Paula Montal, también catalana, que seguía este mismo carisma, y había ahí una monja que es la que me enseñó a leer cuando era pequeña. Bueno, y luego los teatinos fundaron casa en muchos sitios. Milán, en Italia llegaron a tener 55 casas, Milán, Piacenza, Génova, en el siglo XVI. Se expandieron, su ánimo no era, por ejemplo, como el ánimo jesuita, que es expandirse muchísimo, sino estar bajo el Papa y muy para reformar desde dentro y siendo modelo para eclesiásticos, ¿no? Entonces, salieron, el primer sitio que fundaron fue en Madrid, 1622, Alcalá de Henares, 1630, Zaragoza, Barcelona, 1632. Los teatinos que tenemos aquí llevan aquí desde 1632. Salamanca, Palma de Mallorca, resto de Europa, París, etcétera, etcétera. Luego es muy interesante las misiones teatinas. Los teatinos tuvieron mucho que ver con la fundación de la Congregación de Propaganda Fide, que es hacer misiones desde el mandato pontificio. Ellos, y entonces tienen misiones unas muy famosas en Georgia, donde tienen ese sistema de escritura tan distinto, carmeliano. En Ucrania, del colegio del Lviv, que ahora sale tanto en la tele, porque es de los sitios donde todavía pueden ir los periodistas sin que les den las bombas. Y llegaron a la India y a Birmania. Hay un libro muy interesante del padre teatino, Bartolomeo Febro, que se llama Missioni dei Chierici Regolari Teatini, publicado en 1705, que está en Google. Google tiende a escanear todo lo que sea, no tenga ya copyright. Y es fascinante las historias de esto. Llegaron a Birmania, lo que se llamó el reino de Ava, que ya no se llamaba el reino de Ava, y es pues, muy exótico, etc. Bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando largo y tendido. Necesitaríamos otra media hora. Puntos a una valoración rápida de la reforma es que, como yo lo veo, la cosa estuvo hecho lo que ahora nos enseñarían en lo que llaman project management, que es gestión de proyectos sistemática, que creemos que eso no ha existido desde el siglo XX. Esto tiene un análisis, nos enseña un sistema que es análisis situacional, objetivos, estrategias, etc. Pues aquí puedes escribirlo en todos los puntos y esto está hecho en 1500. El análisis contextual, Cayetano notó que la deformación más acusada era la falta de espíritu de pobreza, todos los escándalos. Él creía, como creemos los católicos, que la Iglesia como obra de Dios es perfecta. Es decir, está hecho a la perfección y el Señor nos la deja a nosotros. Y claro, entonces, el resultado es obra de Dios con nosotros, puesto que la felicidad es el amor que sin la libertad no lo tenemos. Entonces, te lo da. Si tú, ahora él ha hecho su parte de diseñar la cosa bien. Esto es lo que en teología llaman una realidad teándrica, de teo Dios, y antropos, hombre en latín. O sea, es una sinergia entre el Espíritu Santo y los hombres. Y ahí es donde hay que... Dice San Pablo en la carta a los romanos, que explica esto, que es una gestación, que se está gestando un pueblo de Dios. La cita es, porque sabemos que hasta hoy, cita de San Pablo, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. O sea, es la gestación del todo de Dios para que nos entre a nosotros, con nuestra libertad, le aceptemos sin que Él no nos coaccione, etc. Y entonces San Cayetano pues pone los valores, que es una cosa básica en todos los proyectos. No hagas proyectos con alguien si los valores no son los mismos, aunque el objetivo sea el mismo. Los valores es que el poder es de Dios, no es un poder humano. Eso es, de hecho, es una herejía, se llama el pelagianismo. Con lo cual la confianza solo tiene que ser en la providencia. El ofrecimiento personal y libre de uno es clave, el no al egoísmo. Y la inspiración es las comunidades, como todas las órdenes religiosas, es las comunidades de los Hechos de los Apóstoles, que dicen, perseveraban en la enseñanza, la comunión, la fracción del pan, las oraciones, vivían todos unidos, tenían todo en común, repartían entre todos y ninguno tenía necesidad de nada. Que luego el Concilio Vaticano II,
que creo que es muy importante para los cristianos formados, el conocer el magisterio de la Iglesia, para no interpretar cada uno por libre. En la Constitución más importante, la dogmática, se llama Lumen Gentium, que habla sobre la Iglesia, luz de las gentes, dice que los consejos evangélicos, que son los votos que hacen teatinos y otras órdenes de castidad, pobreza y obediencia, son un regalo divino bajo la autoridad institucional de la Iglesia, a la cual guía el Espíritu Santo, y que estas formas diversas, esto leyendo del Lumen Gentium, concretamente número 43, la cita es más larga, las formas diversas de vida solitaria o comunitaria y variedad de familias son para una mayor estabilidad, la libertad que te da por la obediencia, por una doctrina experimentada, y para así poder avanzar mejor en la construcción del reino de Dios y este camino que hacemos hasta llegar al abrazo con el Padre Celestial. Y bueno, pues el objetivo de San Cayetano era ser tipo y ejemplo de eclesiástico, no hacer una orden separada, sino que las órdenes no se relacionaban mucho con los sacerdotes diocesanos, que son los que de verdad llegan a todas las partes del pueblo. Entonces él dice, nosotros vamos a ser el modelo, vamos a predicar con el ejemplo arrastra, vamos a ir del corazón a los sentidos, tenemos que hacer que se enamoren de Dios, no predicar moralidad, y si tú estás enamorado de alguien no hace falta que te ponga todas las reglas, porque no hace falta que te diga, oye, que no le dañes, pues si le quieres, ya no le dañas, etc., ¿no? La curación ha de ser gradual, el plan de Dios es gradual, de hecho lo dice el Catecismo, número 53, etc., que Dios en su pedagogía divina nos va instruyendo por etapas, como toda fisioterapia. Si me daño, no del primer día salgo a correr porque ya me he confesado, no, por etapas. Cuento muchas cosas a la vez por la oportunidad que tengo. Y un punto clave, que ya lo he mencionado antes, es no romper la comunidad. La lealtad, en este caso a la Iglesia, mejor callarse y afanarse que no andar criticando y siendo inactivo, porque no es constructivo. Y el sistema de recursos humanos, le llamaríamos hoy, es el de las minorías selectas. No por querer ser aristocrático, sino por tener una rigurosa selección y formación, como tenían los teatinos, tan rigurosa que se le llamaba el seminario de obispos, todo el rato le pedían ser obispos, es la orden que tiene más obispos per cápita, es decir, de número de religiosos, cardenales ha tenido como 8, porque la levadura es lo que fermenta la masa. El Señor vino, eligió 12 apóstoles y con eso cambió el Imperio Romano. Nadie se puede creer de ninguna forma que esos 12, la mayoría ignorantes y brutos de allí brutos en el sentido de que no eran de altas esferas ilustradas allí en Galilea, al final la levadura fermentó la masa y el Imperio Romano se convirtió. Esto es impresionante. Entonces, pues usan ese mismo sistema. Y bueno, voy a terminar, porque ya me he pasado mucho más de lo que merecía y tenía, con una cita que da, bueno, un padre americano, Charles Warren, en un libro que escribe en 1898, llamado The History of Religious Orders, que dice, traducción, dice, San Cayetano merece un lugar al lado de San Pacomio, San Basilio, San Benito y San Francisco y Santo Domingo. Si el fundador de Tabenna, que hemos dicho antes que era el San Pacomio, el primer monasterio de la historia, si este San Pacomio puede ser llamado el padre de las órdenes religiosas, y San Basilio, que es de los padres capadocios de Oriente, merece el título de padre de los monjes de Oriente, y San Benito, nuestro San Benito, patrón de Europa, el de patriarca de los monjes de Occidente, y los santos Francisco y Domingo pueden ser justamente llamados patriarcas de los mendicantes, San Cayetano le pertenece el título de patriarca de los clérigos regulares. O sea, hay fundadores y hay gente que realmente cambian el paradigma. San Cayetano cambió totalmente el paradigma de cómo se pueden congregar personas para seguir una vida consagrada a Dios. Y en la liturgia, que ha sido llevado el 7 de agosto, tenemos solemnidad para los teatinos, y en la misa, al final de los ritos iniciales, se hace la oración colecta,
que es justo antes de que salga alguien a leer la primera lectura. Eso lo que hace es recolectar las peticiones de todos en una única petición que como cuerpo de Cristo elevamos al Señor. Y esa colecta, los días de los santos, es muy interesante leerla. Eso se busca en la web, está en el misal, etcétera, porque identifica qué es lo más notorio de ese santo. Y voy a terminar leyendo la colecta de la misa de San Cayetano, que se hace todos los 7 de agosto, que dice así, con esto termino, porque es una oración. Dice: oh Dios, que concediste al presbítero San Cayetano imitar la forma de vida apostólica, concédenos por su ejemplo de intercesión poner en ti nuestra confianza y buscar incansablemente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, te has empapado bien.